Hola, soy Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Los quiero invitar al 9º Congreso Internacional de CLAEP, un encuentro entre académicos, periodistas y líderes de opinión que celebraremos junto con la Universidad Autónoma de Occidente de la ciudad de Cali. Para nosotros será un placer participar de esta conferencia que trata sobre todo de hablar de temas que competen al periodismo, a la enseñanza del periodismo y a la industria de los medios de comunicación. Hablaremos de innovación, sustentabilidad y tantos otros temas importantes que desafían al periodismo y sobre todo a los medios de comunicación y la libertad de prensa. Los esperamos. Este va a ser un encuentro fundamental para que entre académicos y periodistas podamos ver qué sincronía hay entre la enseñanza del periodismo y el mercado laboral de los medios de comunicación. Los esperamos en Cali. No falten. Gracias. Hello, I'm Michael Greenspan, President of the Inter-America Press Association and Global Head of Licensing and Print Innovation at the New York Times. I want to invite you to attend the 9th Annual International Climate Meeting, which will take place on May 8th through 10th at the Universidad Autónoma de Occidente in Cali, Colombia. The meeting will bring together leading journalists and academics who will discuss the media's sustainability, narrative innovation, and challenges in teaching journalism and press freedom. In addition, it will be a crucial opportunity to reflect on the future of journalism. Please join the conversation. I hope to see you in Cali. Hola, soy Ana Cristina Olvera, conductora de NSC Noticias, un espacio audiovisual que da cuenta de la información científica y cultural que genera la comunidad iberoamericana y el cual ustedes pueden seguir a través de WOW Play, los martes a las 11 horas Colombia. ¡Los esperamos! WOW Play. Lo puedes ver. Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernanda Solórzano. Yo soy Leonardo García Tsao. Y los invitamos a ver Encuadre Iberoamericano, que es una plataforma en la que intentamos dar seguimiento a las producciones de Iberoamérica, ya sea en su recorrido a festivales, en sus estrenos por plataforma o incluso en cines físicos. La cita es los miércoles a las 10 de la mañana por WOW Play. Acompáñenos. WOW Play. Lo puedes ver. Hola, ¿qué tal? Soy Yasmín López, conductora del Mundo al Día de La Voz de América, un espacio informativo en español que aborda los temas de nuestra región con una mirada internacional. Los invito a ver el Mundo al Día de lunes a viernes a las 12:30 hora Colombia a través de WOW Play. WOW Play. Lo puedes ver. Hola, soy Catherine Estacio, conductora de 90 minutos a primera hora. Este es un informativo regional que lo actualiza desde muy temprano de todo lo que está pasando en el suroccidente colombiano. Síganos por nuestro ecosistema digital del noticiero 90 minutos o a través de WOW Play, lunes a viernes, 8 horas Colombia. WOW Play.
lo puedes ver. Hola, bienvenidos a la Universidad Autónoma de Occidente. Estoy segura que ya empezaron a sentir nuestra energía. Estamos dispuestos a transformar nuestro entorno. Bienvenidos. Somos una institución que nació con energía entusiasta, cerca de 10.000 estudiantes dispuestos a aprender y a intercambiar experiencias en la comunidad universitaria. Bienvenidos. En la UAU materializamos nuestra energía en reconocimientos de alta calidad institucional y en nuestro compromiso con la responsabilidad social y ambiental. A través de la calidad aseguramos la realización del proyecto de vida de nuestros estudiantes. Bienvenidos. La responsabilidad y la ética profesional están presentes en todos nuestros procesos. La transparencia es un valor fundamental en el manejo de nuestros recursos. Bienvenidos. Claro. Somos conscientes de cuidar los recursos de las generaciones futuras. Aquí podrás trabajar en el campus sostenible número 1 de Colombia. Cómplice de cada amanecer, de cada logro y reconocimiento. ¡Hola! Y de cada sonrisa, que nos indica que nuestra energía fluye en el camino correcto. Pensamos en el bienestar físico y mental de nuestros colaboradores. Remato 10. Todos nuestros servicios y programas de apoyo están diseñados para que tu energía fluya tanto como la nuestra. Bienvenidos. Una educación para el mundo potenciada por nuestro campus virtual. Bienvenidos. Investigación aplicada que produce nuevo conocimiento. Formamos líderes para organizaciones sostenibles. Bienvenidos. Hoy tu energía se suma a la nuestra. Con tus capacidades, conocimientos y entrega, lograremos consolidar el desarrollo de nuestra comunidad universitaria. Bienvenidos. Contamos contigo. Somos una institución de y para la comunidad. En la Universidad Autónoma de Occidente somos comunicación más social. Somos televisión con sentido social y cultural. Buscamos historias de jóvenes transformadores de su entorno. Somos nuevos medios y comunicación digital y queremos llegar a personas de cualquier parte del mundo. Somos una emisora donde podemos crear historias maravillosas. Somos comunicación organizacional para impactar a las comunidades. Somos una plataforma digital que nos permite ser muy poderosos socialmente. Somos un noticiero con tecnología e información para que la gente conozca lo que pasa en nuestra región. Porque llegamos a personas de todo el mundo. Porque exaltamos el talento de la juventud. Porque nuestra voz es un instrumento para todos. Porque comunicamos el desarrollo sostenible de las organizaciones. Porque tenemos muchos canales para transformar vidas. Porque contamos las noticias que ayudan a la gente. Porque somos WOW. Somos comunicación más social. Muy buenas tardes, muchas gracias por continuar aquí en el 11º Encuentro Internacional del CLAEP que organiza la Universidad Autónoma de Occidente. En este momento nos disponemos a escuchar la conferencia AIA, la era de los superperiodistas haciendo equipo con la inteligencia artificial, a cargo de Mauricio Cabrera. Mauricio es mexicano, es creador de contenidos y analista con más de 18 años de experiencia en la industria digital y de los medios de comunicación. Se ha convertido en un referente imprescindible en el mundo de la comunicación digital a través de Storybaker, un ecosistema digital que comprende newsletter, podcast, eventos y publicaciones especiales. Otros de los temas para reflexionar con Cabrera serán
sobre economía creativa, audiencias dinámicas y sobre el impacto de la inteligencia artificial en los medios de comunicación y el periodismo. Fue director editorial de Yahoo México y Medio Tiempo, del cual también hizo parte del equipo fundador. Ocupó el cargo de Chef Digital de Powell Media y dictó conferencias en México, Panamá, Estados Unidos, Colombia, Paraguay y Venezuela. Ha realizado proyectos estratégicos para empresas como Warner Media, TUD, ISDI y el Tour de Francia. Creó un network de podcasts, entre los cuales están The Coffee, podcast sobre medios de comunicación y marketing, Daddylenials, en el cual habla sobre los desafíos de la paternidad para los millennials, y Zencat, podcast sobre sesiones de meditación. Con ustedes, Mauricio Cabrera. Gracias. No crean que yo mandé esa presentación tan larga, la encontraron y ahí estuvo, pero no, era más breve la presentación, no lo hizo mal, solo que es una que estaba de archivo y lo quería aclarar. Me voy a levantar porque siempre me ha gustado más presentar así. Me interesa mucho ir a la presentación para poder hablar de dos imágenes posibles, dos imágenes que representan el presente y futuro de lo que estamos viviendo. En primer lugar, tenemos a un potencial ser humano empoderado por la tecnología. Esa es una de las posibilidades que tenemos. En segundo lugar, tenemos otro escenario, un tanto más caótico. Encontramos una redacción, en este caso dirigida por un robot autoritario que ha tomado el mando de los medios de comunicación. ¿De qué lado nos queremos situar? Porque créanme, no depende tanto de dónde la tecnología nos va a situar, sino de dónde nosotros nos queremos situar. En esa aproximación que nosotros tengamos a la tecnología, en esa aceptación o en esta negación, estará también mucho de lo que ocurrirá con nosotros, de lo que ocurrirá con los periodistas y con los medios de comunicación en el futuro. Siempre, de manera curiosa, los periodistas han tenido una característica de heroísmo. Incluso en los cómics ahí están. A mí me gusta mucho hablar de esta analogía porque de pronto tienes a un Clark Kent reportero, que en realidad la más talentosa era Luisa Lane, pero bueno, ese es tema de otra conversación. Tenemos a Clark Kent por un lado y luego tenemos a su alter ego, que es Superman. Tenemos a Peter Parker, que es fotógrafo, y a su alter ego, que es Spider-Man. Los periodistas, a nuestro modo, tendemos a sentirnos superhéroes. Los periodistas, a nuestro modo, quizás lo somos. Podemos hablar de muchos lugares, y aquí mismo se ha hablado de la libertad de expresión, en las que el rol del periodista sin duda raya en el heroísmo y a veces hasta en la irresponsabilidad personal, porque claramente es tanta la pasión por lo que se hace que llegamos a incurrir, sobre todo los periodistas que se dedican a temas de cobertura de narcotráfico en México, por ejemplo, que es algo que padecemos, pues llegamos a confundir el heroísmo quizás con una actuación suicida, que es lo que tristemente ocurre en muchos casos en México y en Latinoamérica cuando se trata de limitar la libertad de expresión. Los periodistas también tendemos a sentirnos superhéroes porque hablamos siempre de una cosa por la que se supone que estamos dispuestos a hacer lo que sea, que es conseguir la nota. Históricamente así ha sido. Los periodistas asumen que tienen que estar donde está la fuente y que eso tiene que pasar a costa de lo que sea. ¿Qué está ocurriendo en este contexto? Pues está ocurriendo en este contexto que esta búsqueda desaforada del superhéroe por la nota está teniendo más consecuencias que beneficios. Y aquí, por supuesto, hay que separar entre esas temáticas que tienen que salir a la luz y que los medios cubren muy bien en términos de lo que respecta a la corrupción, a las irregularidades, a la inseguridad. Todo eso está perfectamente entendible que el periodista haga lo que sea necesario para poder darlo a conocer. Pero les voy a hablar de hechos recientes en México que ilustran muy bien lo que ha pasado con los medios de comunicación y por qué hoy, más allá de la inteligencia artificial, hay muchos otros factores que ponen en riesgo al periodista y particularmente a los medios de comunicación. Hace poco en México murió el hijo de Maribel Guardia, ella es una celebridad en México. ¿Y qué termina pasando? Los periodistas, en este afán de cubrir la nota,
¿Qué provocan? Bueno, pues lo que terminan provocando es que cuando llegan los invitados empieza a haber tumultos. En algún caso, la reportera se enoja porque no le dan una declaración y le tira una patada a una persona que estaba, pues no quiero decir invitada, pero que asiste al funeral. Cuando llega esta queja por parte de la gente no lo toma bien en Twitter. ¿Y qué termina pasando? Entre periodistas defienden que ahí había que estar, aunque se hubiera dado una agresión de por medio. Luego nos vamos a un tema mucho más frívolo. En este caso, Piqué, su separación con Shakira, lo que ya sabemos de Bizarrap, la canción que todos hemos escuchado, que quizás algunos le han dedicado también. Bueno, esa canción, se sigue hablando de ello. Cuando llega Piqué a Miami por primera vez desde toda esta separación, viene un acoso de los periodistas, que otra vez, los periodistas dicen, estoy buscando la nota. Pero ¿cuál es la realidad ya frente al público? Al público, y lo podemos ver en TikTok, le termina molestando el nivel de acoso que recibe Piqué por parte de los medios de comunicación. Porque lo que hacen los periodistas que están ahí es preguntarle, por ejemplo, si Clara Chía es transexual, que es algo que se sabe que es fake news. Pero ese reportero de nota sensacionalista, de espectáculos, con tal de llamar la atención de Piqué, tira ese golpe. Después también le preguntan que si él está pagando el tratamiento. Después le dicen que ahí viene Cristiano Ronaldo. Ese tipo de acciones por parte de los periodistas ya no pueden ser justificadas. Ese tipo de heroísmo está quedando de lado. Nunca ha sido heroísmo en primer lugar cuando nos referimos a este tipo de temas. Pero hemos caído en una insensibilidad que luego nos lleva a que los periodistas y a que los medios se pregunten por qué Lionel Messi en el momento de su presentación con el PSG está con Ibai antes que con un medio deportivo. O bien, por qué Luis Enrique opta como seleccionador español por abrir un canal de Twitch o por hablar con Ibai cuando termina saliendo de la selección española que antes de pasarse por los medios de comunicación. Tenemos que pensar que no solo ha sido Google, que no solo es la inteligencia artificial la que amenaza a los medios y al periodismo, han sido los propios medios de comunicación los que se han ganado ese lugar. Y mucho pasa precisamente por esto. ¿Qué ocurre cuando tú te niegas, hablando ahora sí de la inteligencia artificial, a entender lo que está ocurriendo? Pues ocurren casos como el de Blockbuster, que tuvo la extraordinaria oportunidad de comprar Netflix, no lo hizo y sabemos lo que terminó ocurriendo. Hace un par de días, la ex CEO de Yahoo, Marissa Mayer, también salió a declarar que su gran error fue haber comprado Tumblr en vez de haber invertido $4,000 millones en Netflix. Ese tipo de errores tienen que ver con negarse a lo que ocurre casi siempre catalizado, casi siempre impulsado a partir de la tecnología. Los periodistas, Clark Kent, Superman, tenemos también esa posibilidad de quedar obsoletos si nos negamos a la tecnología, si nos negamos a lo que ya está pasando, si nos negamos a lo que tenemos que aprender. Porque en realidad, hoy la obsesión de los medios tiende a ser, voy a utilizar la inteligencia artificial para hacer notas. Si hago más notas, Google va a estarme dando más visitas y potencialmente voy a poder mostrar más anuncios. Esa es la lectura y esa es la obsesión. ¿Pero qué termina pasando con eso? Pues que en realidad no necesitamos mucho más contenido, no necesitamos mucha más información. Pensemos en cómo ha evolucionado el momento de producir información, la forma en que se produce información. Tenemos por un lado, en una etapa inicial, a los medios tradicionales, radio, televisión, periódicos, donde el poder de comunicar, de informar, se concentraba en unos cuantos dueños de medios de comunicación y en unos cuantos periodistas que tenían esa posibilidad de llegar a las grandes audiencias. Después llegamos a los medios digitales, donde en la gran mayoría de los casos se trasladan los medios tradicionales para también tener una existencia digital, pero se suman algunos nuevos medios. Entonces empezamos a poblar todavía más de gente que genera información, que genera notas informativas. Luego nos vamos al tercer elemento, que es la era de los medios sociales, es decir, medios que se concentran en informar a través de Facebook, Twitter y demás. Pero ya no solo medios, también tenemos a creadores y a marcas desarrollando contenido, desarrollando información. Y finalmente tenemos la era de los medios en la inteligencia artificial, donde los robots ya también generan información. Pero aquí el verdadero punto en el que yo quiero hacer énfasis es que en realidad hace mucho tiempo que la información ahí ya está.
en que si nosotros vamos a Google y hacemos una búsqueda, nos vamos a encontrar primero con una cara de satisfacción nuestra porque hay 1.300 resultados, pero cuando te das cuenta en toda esa primera página, que es la que importa, 90% de los contenidos tienen exactamente la misma información. Tenemos entonces que estar preocupados porque la inteligencia artificial va a hacer más notas informativas. Me parece que no. Segundo, los medios lo están haciendo o lo harán en muchos casos para intentar disminuir costos y no necesariamente por lo que tendrían que hacerlo, que sería por un aspecto estratégico mucho más integral. La información ahí ya está, ya hay un exceso de información. Por eso ese exceso de información hoy demanda curaduría, por eso hoy los newsletters son uno de los formatos más exitosos. Los newsletters hoy se habilitan como una forma de contacto directo entre un periodista o entre un analista y su audiencia. Ya no se trata de producir miles de historias, se trata de contar la historia correcta a la audiencia correcta. Eso tiene que cambiar, esa aproximación es la que se tiene que buscar. Uno de los grandes casos recientes, BuzzFeed. Todos sabemos que en su momento representó el estereotipo millennial. ¿Cómo debíamos vestirnos los millennials? Yo soy millennial geriátrico, pero todavía alcancé a ser millennial, lo que me hace sentir bien hoy. En 10 años ya ser millennial geriátrico va a ser un drama absoluto, pero hoy todavía me hace sentir medianamente joven. Bueno, termina cayendo BuzzFeed en su evaluación, se termina demostrando que no es lo que todos pensábamos que era, porque a final de cuentas siempre entregó su audiencia a un tercero, que en este caso era el algoritmo de Facebook. Nunca logró mantener esa relevancia. Pero el único momento en el que de manera otra vez anecdótica sube sus acciones en la bolsa es cuando anuncia que va a crear contenido basándose, apoyándose, respaldándose en inteligencia artificial. ¿Qué termina pasando? Esa inteligencia artificial no lleva a que BuzzFeed cree mejores contenidos. ¿A qué lleva? Pues a que haya una serie de artículos como este de The Verge en el que se habla de cómo los contenidos creados por BuzzFeed en realidad son basura algorítmica, creados para poder destacar en materia de optimización de buscadores, que prescinde de los seres humanos. Entonces, si la inteligencia artificial únicamente va a sustituir lo que hacen los periodistas, en la realidad no vamos a tener una solución para la industria de los medios de comunicación. Sí vamos a tener tristemente algunos despidos, pero son despidos más que nada porque los medios de comunicación hace tiempo que convirtieron en robots a muchos de sus periodistas. En sus redacciones no se permite muchas veces que tengan notoriedad, que hagan contenidos de autor, que creen piezas diferenciadas. Y hoy en lo que estamos, cuando hay tanto contenido comoditizado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que construirnos un estilo, una narrativa, ser visibles para una audiencia y que esa audiencia potencialmente se convierta en comunidad. No importa, como se los decía, para afianzar, si lo crean humanos o robots. El contenido puede ser creado por quien sea, el que hoy ya es commodity. Si nosotros revelamos una exclusiva, esa exclusiva tiene un valor de segundos, porque de inmediato lo empiezan a replicar otros. Si nosotros trabajamos en un qué basado en la inmediatez, no vamos a trascender. El qué, por supuesto, que se trabaja con una proyección mucho más amplia, con tiempo, que se lance en multiformato, con una estrategia transmedia, sí que tiene posibilidades de trascender, pero tenemos que estar concentrados en el trabajo final y no únicamente en la información. Eso por lo que hemos hecho todos los periodistas y por lo que hoy estamos en crisis, porque no podemos creer que ahora también la información va a ser procesada más rápido por la tecnología que por nosotros. Hemos de modificar eso. Si nosotros lo que queremos es dejar, si los medios de comunicación lo que quieren es dejar el contenido en manos de los robots, pues vamos a tener básicamente contenido comoditizado, dependencia algorítmica, que si se dan cuenta no es tan distinto a lo que hoy ya estamos viviendo nada más que con seres humanos, no saca la industria de donde estamos, simplemente está repitiendo eso, solamente que con robots en vez de seres humanos, basados en un modelo 100% publicitario de alcance en el que no hay una estrategia tan de venta directa porque no hay una afinidad por parte de la audiencia. Ese es un ecosistema que ya estaríamos quitando seres humanos y poniendo robots. ¿Eso resuelve la problemática de la industria? La respuesta es no. Y otro de los puntos medulares, si nosotros seguimos con este tipo de contenido basado únicamente en que Google nos haga caso, en que Google nos posicione, vamos a hacer plataformas estrictamente informativas. Y ya platicamos que plataformas informativas hay muchas, no es una buena idea. Y vamos a tener sobre todo periodistas anónimos, periodistas robots. Yo todavía me acuerdo de un momento en Medio Tiempo en el que a la gente le pedían firmar como redacción.
Yo les digo a ustedes, y luego por eso me regañan, porque hay gente de medios de comunicación, luego les salgo contraproducente, ese es un problema que tengo, a ver si lo resuelvo algún día. Pero bueno, yo a veces sí les digo a los jóvenes becarios, como les quieran llamar, no acepten hacer algo que va a ser firmado como redacción. Si van a estar haciendo algo que no suma a su portafolio, si van a estar haciendo algo que no suma a lo que ustedes están haciendo, pues entonces no lo acepten, porque eso lo puede hacer un robot, porque eso, pues que lo firme quien sea, no trasciende. El periodista, a final de cuentas, es un creador de contenido, y si lo piensan, ha sido absurdo que nosotros tenemos Behance para diseñadores, que tenemos los teasers o los books de los editores de video, de los realizadores. Todo el aparato creativo tiene su book, tiene su portafolio, y en cambio llegamos nosotros los periodistas con un currículum en el que ponemos entrevisté a tal, entrevisté a tal, entrevisté a tal, pero que ni siquiera trascendieron nuestras entrevistas. Y vemos, hice esta cobertura, pues sí, pero ¿de qué manera te diferenciaste? ¿Cómo lo contaste? No se ve. Esa es una de las grandísimas carencias del periodista en el sector creativo. Cuando a ti te comparan con un creador, pues dicen, este güey hizo 1000 notas y este güey hizo esto que se ve muy bien, que cuenta muy bien y que conecta con la audiencia. Eso es lo que tenemos que hacer, entender que ante todo somos creadores de contenido. Y ahora, otra pregunta, ¿los creadores de contenido pueden ser periodistas? En cierto modo, y ya me lo preguntaban hace unos minutos, en cierto modo sí utilizan de manera orgánica algunas prácticas del periodismo. Cuando están entrevistando a alguien, pues empiezan en el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, empiezan a buscar esa información porque parte de la curiosidad. ¿Qué es lo que tendría que hacerse? Buscar que cada vez más creadores de contenido, aficionados, si les queremos llamar así, tengan los valores, las máximas, los códigos de ética que se supone que seguimos los medios de comunicación. Y digo se supone porque sabemos perfectamente que no siempre fue así. Ahora, si se trata de crear los medios que demandan los nuevos usuarios, que demandan las nuevas comunidades, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues primero tenemos que hacer contenido diferenciado. Hay muchísimo contenido igual. ¿Cómo hago un contenido diferente? Eso depende del tono, depende de la narrativa, depende del trabajo gráfico que hagamos, depende de la estructura que le demos, depende de cómo nos atrevemos a contar la historia. Necesitamos generar relevancia comunitaria. Ya no tenemos que estar hablando de los números de los que habla la mayoría de la industria. Una de las grandes deficiencias de la industria de los medios es que lleva años eternizando conversaciones y reconociendo a gente que está generando cifras que no contribuyen al desarrollo del negocio de los medios de comunicación. Que este medio de comunicación supo hackear el algoritmo y ahora tiene 20 millones de usuarios. Sí, pero en la calle 99 de 100 personas no lo conocen, no tienen ni idea de quiénes son sus periodistas. Eso no tiene relevancia comunitaria. Y si tú no tienes relevancia comunitaria, la gente no va a pagar por tu contenido, no va a apoyar tus iniciativas, no va a comprar merch, y tienes que buscar eso. Porque si no, estás perdido. Si no, puede ser cualquier cosa. Puedes o no ser un medio de comunicación. Entonces, lo que tienes que hacer es entender que te diriges a comunidades, ya no a las grandes audiencias. Las grandes audiencias son como los espectaculares en la calle, como los billboards. Les generas un llamado y de ahí los tienes que llevar hacia otros espacios, en lo que yo llamo funnel de conversión. Aquí es donde sí se presenta una alternativa de tener un modelo mixto de ingresos. Es decir, no solo dependo de la publicidad mal encaminada, sino que también genero otro tipo de vías, como ya les decía, el crowdfunding, el hecho de pagar por suscripciones, el estar generando alguna especie de propinas, como en ocasiones les llamamos, y demás. Hay la necesidad de tener una plataforma conversacional. ¿A qué me refiero con plataforma conversacional? Hubo un momento clave en el que los medios cometimos un error que yo considero histórico. Por ahí del 2005, 2006, todavía había medios, por ejemplo, Medio Tiempo, tenía un 16% de su tráfico que se generaba sin que nosotros hiciéramos nada. Era gracias a los foros de opinión, que es muy parecido a lo que hoy es Discord, que claramente es parecido a lo que hacen las redes sociales. Ese 16% era muy útil porque además nos entregaba a gente que nos daba información de lugares donde no teníamos presupuesto para tener reporteros. De pronto sabíamos un rumor importante de un equipo de segunda división o de un equipo de primera división de categoría mediana, gracias a que la gente ahí lo publicaba. Pero aparecen las redes sociales y los medios lo que decimos es, qué bueno, ya no voy a tener que estar lidiando con la moderación o que un usuario se enojó porque lo baneó otro y demás. Renunciamos a eso, decimos que las redes sociales tengan esa conversación y ahí perdemos
minutos extraordinarios que nos ayudarían a tener un muy buen negocio. Porque si estamos en la economía de la atención y en la economía de la confianza, necesitamos pasar tiempo con la gente. Incluso a nivel relación humana, pues lo más natural es que vas formando un vínculo más grande entre más convives con las personas. Pero los medios de comunicación, cuando renunciaron a la conversación, ¿a qué llegaron? A un punto en el que únicamente fueron, ven, vas a descubrir una nota, ni te vas a acordar que lo viste conmigo y te vas a ir. Vételo a comentar a otros espacios que no son míos. Eso careció de sentido y tenemos que intentar recuperarlo. Hoy hay algunos medios de comunicación que ya están haciéndolo. Y está este otro elemento. Este tipo de nuevos medios, de los que en Latinoamérica adolecemos en gran medida, van a tener periodistas de autor, digamos, periodistas que son reconocidos, que se posicionan con un formato particular y demás. Y por el otro lado vamos a tener robots de autor. ¿A qué me refiero con robots de autor? Bueno, pues a que si vamos a estar utilizando la inteligencia artificial, desarrollemos las piezas necesarias para que ese robot sea identificable por la gente, que le pongamos nombre, que le pongamos identidad, que sepamos trabajar con él. ¿Qué es desde mi perspectiva lo que está pasando? Imagínense que somos periodistas, medios de comunicación. ¿Qué es lo que pensamos que tenemos que hacer en nuestro día a día? Estamos obsesionados con algo, con la información. Pero hay un tema. En el bosque hay mucho más que información, nada más que no lo hemos hecho. Los medios de comunicación hoy tendrían que hacer mucho más que información. Y yo lo divido en dos grandes aparatos, centros de interés o puntos de interés, donde lo que tú tienes que hacer es descubrir, explicar, educar, guiar, inspirar e influir, y centros de reunión, donde lo que tienes que hacer es conversar, entretener, co-crear y pertenecer. Estas son las tendencias sobre las que se deben construir los nuevos medios de comunicación, sobre los que ya se están construyendo. Porque si ustedes piensan en quién educa, pues les diría que los casos más exitosos de medios, Vox, por ejemplo, tiene una característica explicativa, un sello que le ha representado éxito. Vive turbulencia económica como todos, salvo el New York Times, pero dentro de la pobreza o de la crisis de los medios de comunicación, Vox, por mucho, es una marca registrada. Cuando hablamos de guiar, de descubrir, pensemos esto. Antes había una necesidad del qué. Era real que no había información y que queríamos saber más de las cosas. Ahora lo que queremos es, ante la abundancia, ¿quién me ayuda a poder comprender el mundo? Ante la abundancia, ¿quién me guía en este camino? Y luego la parte de centro de reunión. Piénsenlo y realmente donde pasamos más tiempo muchas veces es conversando, donde pasamos más tiempo muchas veces es co-creando. Que eso se da en los creadores de contenido que los medios desdeñan o que los medios descalifican. Ibai Llanos, por ejemplo, continuamente co-crea, y vamos a ver varios casos así. Pero piensen en que la mayoría de los medios de comunicación tienen al 90% de sus recursos editoriales enfocados en información, pese a que hay cualquier cantidad de oportunidades de desarrollar todas estas aristas para poder monetizar. ¿A mí en qué me gusta creer? Hay términos parecidos que me parece que no satisfacen del todo. Hay unos que hablan de periodismo humano, otros de periodismo utilitario, periodismo de soluciones. A mí, como me gusta calificarlo, es como periodismo accionable, que son esas historias, como su nombre lo indica, que llaman a la acción y que te entregan inteligencia. Es decir, yo lo que procuro en lo que hago en mi día a día es, yo analizo la industria de los contenidos y entonces doy data, doy información que le sirven a las personas como inteligencia para llevársela y entonces poder tomar decisiones. Inspiración. Si tú continuamente empiezas a crear una narrativa en la que hablas del éxito, en la que hablas de cómo conseguirlo, en la que construyes de manera profunda esas historias, vas a lograr que haya gente que lo quiere hacer. Y finalmente, alfabetización. Hoy el mundo es muy complejo. La brecha, y justo ayer lo platicaba con varios de los presentes aquí, la brecha en materia de entendimiento de lo que está pasando con el mundo es cada vez más grande y lo va a hacer cada vez más entre más nuevos mundos inmersivos conozcamos. Tenemos que trabajar en ayudarle a la gente a entender tanto su presente como su futuro. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues pasar de la redacción vertical, que es el modelo tradicional en el que una serie de periodistas informaban y la audiencia se limitaba a escuchar, a una redacción horizontal.
Una redacción horizontal donde todo el tiempo se da conversación, una redacción horizontal donde un periodista puede tener la humildad de escuchar a un usuario e incluso de poder valerse de esa información que le está dando el usuario para crear un nuevo contenido. Y en esta redacción horizontal ya no hay solo periodistas, en esta redacción hay insiders. ¿A qué me refiero con insiders? A gente de industria que llevan 20 años, por ejemplo, en la industria de la música, que van a tener más capacidad de contar historias muy detalladas a profundidad de la industria de la música que un periodista al que de pronto en su trabajo le dicen, oye, hoy te vas a entrevistar a este, aunque ayer estabas en negocios o ayer estabas en algo de la música que no tiene nada que ver con esto. TikTok ha sido un catalizador, un motor de transformación. ¿Por qué? El algoritmo de TikTok, que se basa en una gráfica de intereses más que en una gráfica social, es la primera red social, piénsenlo, que nos permite poder hablar de más de un tema en nuestra cuenta, porque no se fundamenta en quienes nos siguen, sino en encontrarle a ese contenido que nosotros estamos publicando la audiencia correcta. Eso cambia de manera dramática porque lo que ha logrado es que nos concentremos en hipernichos. Hipernichos que puede ser no solo medios de comunicación, sino optimización de buscadores, ese es uno, podcast es otro, creator economy es otro, contenido para profesores de comunicación, contenido para alumnos de comunicación. Pero pasa que en la estructura generalista de los medios, pues por lo general hacemos lo que nos toque y no nos especializamos. Por eso los insiders son uno de los grandes jugadores en las nuevas redacciones. Les recomiendo a este respecto puck.news, que es un medio, me parece de nueva generación, el más sofisticado, que reúne a una serie de periodistas emblemáticos en industrias que hacen un newsletter, que tienen en algunos casos podcast y así conectan con su audiencia. Están también los usuarios que se suben a crear y que empiezan a crear sus propias comunidades y finalmente están los robots también siendo parte de las nuevas redacciones. ¿Qué tipo de manifestaciones hay? Esta es una serie parecida a South Park, que en este caso es de Gimmicks, que forma parte de la productora de Mila Kunis. Y lo que ellos propusieron a través de la Web3 fue, lanzaron una serie de NFTs a la venta y tú a cambio de comprar esos NFTs tenías el derecho de participar en la decisión de los finales. Los escritores te compartían los potenciales finales de los episodios y tú podías votar. O bien, también la posibilidad de tú como aficionado crear una historia no oficial y si a los directores les gustaba o impactaba en la comunidad, llega a la televisión. A eso me refiero con redacción horizontal, a ese tipo de impacto. Tenemos el caso de este chileno, Nicolás Copano, no es tanto periodista, es más entertainer, a veces sensacionalista, pero bueno, en Latinoamérica es lo que hay, que ha sabido manejar o trasladarse bien a Twitch. ¿En qué sentido? En que él hace sus streams de Twitch, por ejemplo, cuando anticipó que Argentina iba a ganar la Copa del Mundo, él rentó un piso pues cerca del centro de Buenos Aires, donde íbamos a ver a todos los argentinos coronándose, festejando esa coronación, para hacer su stream. Y no solo eso, lo más interesante de lo que hace desde mi punto de vista es cómo ha utilizado Discord para que la propia gente la ayude a calificar el contenido. Entonces tienen un canal de fake news, tienen un canal de noticias verificadas, de noticias por confirmar, y de ese modo la redacción, su comunidad, lo va ayudando a armar su producto. ¿En qué momento eso cabría en los medios de comunicación? ¿En qué momento los medios de comunicación, los periodistas siquiera conversan? Estamos más enfocados en conseguir la nota, en destacar, pero difícilmente en escuchar a la gente. Y esa es otra de las transformaciones que nos está dejando obsoletos. Yo no sé si conocen a KSI. KSI es un creador británico que ya ha dado conciertos en Wembley, que ya tiene su propia bebida energética que se llama Prime, junto con Logan Paul. Es la bebida oficial del Arsenal, por ejemplo, es la bebida oficial de la UFC, fue la primera marca hecha por creadores que tuvo su primer anuncio en un Super Bowl. Entonces, démonos cuenta de ese tipo de impacto, pues él lo tiene en parte gracias a que tiene 2.8 millones de personas siguiendo su subreddit, es decir, su propio espacio en Reddit. Y cuando él se va de vacaciones, la comunidad sigue creando memes y contenidos sobre él, de tal modo que el creador sigue vivo, sigue vigente, a pesar de no estar, gracias a su comunidad. ¿En qué momento los medios tendríamos un nivel de afinidad así? Es muy complicado lograrlo, pero por lo menos hemos de intentarlo. Después está Dilemo. Cuando les hablaba de este bosque en el que los medios solamente estaban viendo el árbol llamado información, imagínense
que un medio como Pictoline, que posiblemente conozcan, de origen mexicano, dice, a ver, yo me he dedicado a contar historias visuales, con un producto mínimo viable llamado Bacon, que en pocas palabras es una historieta. Pero esa historieta la fueron manejando de manera muy estratégica. Al principio voy a publicar uno solo al día. Después lo que le dijeron a las marcas es, yo voy a empezar a comercializar, pero solamente con una marca por semana en un posteo. Llegaron a cobrar con esa estrategia 600,000 pesos mexicanos, es decir, algo así como $30,000 por posteo, por historieta, gracias a esta estrategia por semana. Ya después llegaron otros a copiar la estrategia, se pulverizó y se quedaron con muy poco, como siempre nos pasa a los medios de comunicación cuando damos con algo exitoso. Pero esa es otra historia. Ahí funcionó muy bien. No se quedaron en eso. Ahora lanzaron Dilemo, que es como una especie de Tinder, nada más que, o de Bumble, nada más que con información. ¿Cierto o falso? Te hacen una pregunta, por ejemplo, el América de Cali es el mejor equipo de Colombia, ¿cierto o falso? Cada quien tendrá su opinión. Yo nada más digo que el América de México es el mejor del continente, eso es lo único que digo, pero de América de Cali no me meto. Bueno, hicieron un juego, es una aplicación, ya llegó a 500,000 descargas, e imagínense, eran en esencia un medio de comunicación. Están próximos a lanzar una serie con HBO Max, donde van a basarse en un libro que se llama La vida... ¿cómo? Se me olvidó el nombre, pero van a basarse en este libro para hacer su propia serie. A eso es a lo que tienen que aspirar los medios de comunicación, a transformarse, a entender que lo suyo no es solo hacer notas informativas. Después tenemos la Kings League. Seguro divide, hay muchos que dicen que eso no es fútbol, otros que sí estamos metidos en fútbol. Por fortuna cada vez veo a más aficionados mayores de 30 años. Yo a veces me sentía ridículo y decía, pues creo que soy el aficionado más viejo de la Kings League. Ya, cada vez menos tengo esa sensación. Pero ¿por qué es relevante? Porque supieron entender muy bien el momento que se estaba viviendo. Porque supieron entender que hoy se puede crear un apetito informativo. Es decir, hoy, por ejemplo, en TikTok hay gente que me identifica como un especialista / periodista de la Kings League. Hace unos meses no existía la Kings League. Entonces, las marcas hoy, los medios, tienen la capacidad de crear esos temas de conversación, esos universos, desde cero, que terminan construyendo comunidades y abriendo nuevas oportunidades de negocio. Hay otro elemento que supieron detectar muy bien. Las audiencias se están concentrando en creadores que se conectan con las tendencias de consumo de las generaciones Z, Alfa y próximamente de la Beta, que son los que van a nacer en 2025. ¿Cuál es esa tendencia? Que las redes sociales para ellos tienden a ser los juegos, tipo Roblox, tipo Minecraft y demás. Bueno, en ese caso encontraron que los streamers eran el punto medio. Primero, un gran sello del confinamiento, estamos desde casa, y ahí están muy cómodos Juan Guarnizo, Ibai, Rivers, en fin, todos los creadores que ya conocemos. JH, y luego encontramos, JH es todo un caso, y luego encontramos este elemento del juego, que eran videojuegos, si cabe la palabra, pero ya también es el deporte presencial. Yo voy a crear un nuevo deporte con una nueva modalidad en el que pasa algo de manera consistente en el tiempo. Eso se tiene que buscar eso. Y se tiene que buscar otra cosa, el que la gente reaccione a ese contenido que tú estás haciendo. En algún punto la nota informativa, los medios, olvidamos el valor de las emociones en la gente. En su momento BuzzFeed, si lo piensan, lo hizo bien porque ponía LOL, what the fuck, tal, como stickers. Y en su momento hasta valorábamos tener esos stickers en nuestras computadoras, en fin, como fuera. Esa es una característica. En México, por ejemplo, nos sorprende que a nivel mundial los streamers españoles, latinoamericanos, todos los que son famosos han tenido un reaccionando a La Rosa de Guadalupe. Pues eso mismo logra, a final de cuentas, la Kings League. No es solo el momento del partido, es cuánto hablan de mí. ¿En qué momento los medios logran eso? ¿Cómo trabajamos eso? Y sé que la respuesta inicial siempre es: eso no es periodismo. Y con esa se salen, y con eso se quedan orgullosos. No puede seguir siendo esa.
No puede seguir siendo esa porque a final de cuentas reconozcamos que también parte de hacer periodismo pues viene de lograr construir una mejor sociedad y esas vías para lograr la mejor sociedad sí contemplan entretener, esas vías para lograr una mejor sociedad sí que contemplan el que la gente reaccione a eso que estamos haciendo. Por eso la Kings League es un fenómeno y ahora la Queens League y lo que venga. Tenemos este otro caso, Welcome to Wrexham. De Ryan Reynolds, deciden comprar un equipo de quinta división inglesa. Recuerden de nuevo el momento de crear un consumo informativo. Quinta división inglesa, deciden desde antes de comprarlo, desde antes de siquiera visitar Wrexham, que van a hacer un documental. El primer episodio muestra a Ryan Reynolds y a Rob McElhenney planeando cómo se van a acercar a los 2.500 aficionados que salvaron al equipo de desaparecer en una junta de Zoom porque era la pandemia. Hoy, este equipo de la quinta división inglesa está por jugar un amistoso contra Manchester United en Estados Unidos y hoy ese equipo, les garantizo, que tiene más difusión y notoriedad que el 90% de los equipos de la Liga Colombiana y también de la Mexicana, para que no crean que es personal. La inteligencia artificial, en resumen, no es un problema para los medios, no tiene que serlo. Es la oportunidad definitiva de reinventar la industria. Pero hay un gran tema. Sí tenemos que reinventarla. Sí tenemos que pensar por qué los medios van a seguir siendo relevantes. Si lo único que hacemos es decir, yo hago esto y la inteligencia artificial me va a dar esto, no va más. Los medios de comunicación, la idea de los medios de comunicación se va a ir diluyendo, porque cada persona es un potencial creador, porque los políticos han entendido muy bien, en muchos casos para mal, cómo pueden influir en su comunidad y deshacer la credibilidad de los medios de comunicación. Entonces hay que reinventar la industria y hay que reinventarla también porque el modelo de negocios que hemos celebrado en los medios pues claramente no funciona, el del alcance no fue una buena idea, la publicidad no es suficiente para todos y cuando se trata de vender publicidad pues al final Google y el propio Meta son más eficientes, tienen más data que nosotros, tienen un valor algorítmico más grande que nosotros y entonces pueden segmentar mucho mejor. Ahora, entrando a dónde más la inteligencia artificial puede estar, porque ya hablamos del uso simple, de la inteligencia artificial, que es, me voy a poner a pedirle a los robots que se pongan a hacer notas informativas. Por cierto, si quieren posicionarse rápido en algo, estudien para prompt engineering y ahí ustedes van a poder hacerse de un lugar. Hoy hay mucha petición de gente que sepa darle las indicaciones exactas a las plataformas de inteligencia artificial para encontrar ese resultado. Busquen, hay cualquier cantidad de cursos, unos buenos, unos malos, como siempre en Internet, pero vale la pena que lo hagan, porque hoy ahí hay una oportunidad bastante grande. Bueno, estas imágenes, cuando plantean una hipotética detención de Donald Trump, de inmediato se convierten en tendencia. Para algunos se trató de desinformación, para otros era algo que no se debería permitir independientemente de si es desinformación o no. Yo aquí la perspectiva que tengo, y justo lo escribí, es que la inteligencia artificial nos va a permitir devolver algo que se había perdido en los medios de comunicación. Desde que aparece Internet, dejamos de contemplar a los directores de arte, dejamos de contemplar incluso en la gran mayoría de casos a los fotógrafos. Decidimos que lo gráfico estaba de más, que los medios eran básicamente texto y pagarles a algunas agencias para poder tener las fotos. Fotos que van a replicar los otros 1000 medios de comunicación. Pero piensen en lo que hacía distinta una revista. Sí había un tratamiento gráfico propietario, había sesiones de fotos que tú podías llegar a valorar. Bueno, pues eso con la inteligencia artificial se va a revivir. A mí me gusta ver esto más como un ejercicio de anticipación, de decir, se está rumorando mucho, voy a hacer este trabajo. Es cierto que en algún punto ese contenido viaja y aunque el autor original pueda decir, oye, esto lo hice con inteligencia artificial, pues a la tercera, cuarta, quinta persona que le llega ya no sabe que aquello fue un ejercicio realizado con inteligencia artificial. Pero eso es un problema de la cadena de distribución, no del creador original, si es que dice, esto yo lo hice así. A mí sí me gustaría encontrarme medios de comunicación que tienen este tipo de ejercicios ilustrativos, de opinión, de contextualización, de anticipación, distintos a lo que todo el tiempo vemos que es la misma foto a la que ni le prestamos atención porque es meramente ilustrativa o para que Google sepa que ahí estamos. Esta otra imagen del Papa.
De inmediato se empieza a pedir que las plataformas de inteligencia artificial terminen con eso. ¿Cuál es el problema? A ver, históricamente los medios sí han tenido su propuesta de opinión gráfica, de opinión visual. Los moneros, los caricaturistas, los ilustradores hacen un trabajo. Vamos a ser honestos, muchas de esas manifestaciones se están quedando un tanto viejas, un tanto obsoletas. ¿Qué puede pasar? Bueno, pues que en cierto modo los moneros, caricaturistas, ilustradores, los opinadores visuales puedan hacer este tipo de imágenes. Tiene un mensaje detrás, no es solo la risa que nos genera imaginar al Papa vestido con este abrigo Balenciaga. A mí me gustó, la verdad es que a mí me gustó el abrigo de Balenciaga, pero más allá de eso, más allá de si nos gustó o no, pues sí tiene un doble mensaje de la Iglesia, que con tanta humildad maneja el discurso, y por el otro lado, pues una iglesia que vive en la ostentosidad. Es un mensaje, es una opinión. Eso tiene que poderse en el nuevo Internet, eso tiene que poderse con la inteligencia artificial. Y sí puede pasar que los nuevos moneros, los nuevos ilustradores, los nuevos directores de arte no sepan tomar bien una foto, o no sepan ilustrar, o no sepan dibujar, pero que sí sepan cómo aliarse con la inteligencia artificial para entregarnos este tipo de resultados. Aquí, por ejemplo, la revista Wired reinterpretó algunas de sus portadas clásicas con la inteligencia artificial. ¿Qué hace falta a los medios de comunicación? Pues claro, hace falta recordar el valor que tenían las portadas en los impresos. Eran de colección, pero de pronto empezamos a hacer 1000, 2000, 3000 notas y no nos acordamos de nada. Es más, en la estructura de los medios de comunicación muchas veces ya no hay ni siquiera un espacio principal claro. Nos olvidamos de la portada. ¿Y qué termina pasando? Pues que la gente ahora valora mucho más un newsletter en el que tal persona a la que siguen dice esta cosa, porque al menos la gente tiene claridad de que hoy esa persona se despertó pensando en esa cosa y que esa cosa fue la importante para ella y que sugiere esa persona que sea la importante para la audiencia. Eso es un mensaje de intenciones. ¿Por qué los medios digitales no creamos este tipo de momentos? Con la inteligencia artificial se podría. Si somos capaces de crear los prompts específicos, vamos a tener portadas. Claro, no se trata de tener a un monito o a 10 haciendo miles de imágenes así, porque entonces la idea de la portada se termina erosionando, pero sí podemos lanzar mensajes de intención muy, muy claros. A ese respecto, aquí es donde meto el anuncio. Escribo siempre a diario sobre la industria de los contenidos, la streaming wars y demás en mi newsletter que es Storybaker, así que si quieren, storybaker.co, STORYBAKER.co, y si no, pues claramente el QR code, que es más fácil que lo que hice. A ver, me están pidiendo que espere, si hubo alguien que hizo caso, hay otros dormidos, hay otros que sí, otros que están platicando, hay de todo en este lugar. Eso sí, hay otros que ya lo siguen. Ahora, otro elemento en el que la inteligencia artificial nos puede ayudar. Hay un factor clave que es la miopía de las historias. ¿A qué me refiero con eso? A que continuamente, cuando nosotros contamos una historia, tomamos decisiones. Yo quiero hablar de por qué la inseguridad en Colombia está peor que nunca. Ahí está. Y ese puede ser un ángulo, pero a ojos de la gente y a ojos de la propia historia, pueden necesitarse otro tipo de especialistas para complementar la historia, para no dejar una historia miope. En su momento hubo un medio que lo intentó, me parece que bien, o al menos de forma interesante en el formato, más allá de que fracasó en lo económico y ahora va a ser parte de The Messenger, que se llamaba Grid. Y lo que hacía era un formato 360 en el que decía, a ver, yo voy a hablar de discriminación hacia mujeres embarazadas, pero no solamente utilizaban a un periodista, utilizaban a varios de distintos sectores para decir, yo te voy a entregar este resultado. Esa visión también podemos complementarla con la inteligencia artificial. Yo he hecho algunos ejercicios donde hago una opinión, por ejemplo, a favor de algo y le pido a la inteligencia artificial que me dé argumentos contrarios a mí. Eso en el factor político, por ejemplo, puede ser interesante. Aquí está la postura que la hizo un ser humano que determinó que esa era su postura, pero con la inteligencia artificial acompaño una serie de argumentos que pueden ir en contra de lo que digo. Parece un atentado a la intención de mi historia, porque obvio lo que queremos es muchas veces convencer, pero en el deber ser está esta oportunidad de decir, yo quiero tener una visión más completa, la inteligencia artificial ahí sí que puede entrar. Entonces, esa es una de las posibilidades.
En México, recientemente salió la AMLOpedia, que como su nombre lo indica, es todo un compendio de las mañaneras que se valió de la inteligencia artificial para que tú puedas buscar por tema y la plataforma te segmenta la frase exacta, el momento exacto en el que López Obrador dijo alguna de las mentiras que dice a diario. Entonces, es una manera muy clara, muy sofisticada de poder capitalizar un exceso de información en algo que puede ser corto, rápido, digerible y útil. E incluso cobra, pues si lo vas a usar de manera recurrente, cobra. Ese es un nuevo modelo de negocios. Para eso sí que sirve la inteligencia artificial. Entonces, hemos de estar ahí entendiendo hacia dónde podemos ir. Hay otro elemento, ya estamos en la recta final, hay otro elemento clave que tenemos que entender. Si continúa asentándose la idea de la inteligencia artificial como el nuevo gran motor de búsqueda, ¿qué va a pasar con los medios de comunicación? Aquí, por ejemplo, pues no hay necesidad de miles de ventanas para poder ir a un medio de comunicación. Te resumen la información y ese te resumen la información pues tiene unos numeritos que te podrían llevar a un medio de comunicación. Pero la realidad es que está quedando cada vez más obsoleto eso. Incluso Google está quedando obsoleto. Está demostrado que para la generación Z, al menos para el 60%, el motor preferido de búsqueda es TikTok. Y eso se va a ir acelerando. Entonces, cuando entendemos eso, tenemos que aceptar, la gente por información no va a venir a mi medio de comunicación, a mi portal no va a venir. ¿Tengo entonces qué hacer? Bueno, pues tengo que convertirme en un hábito, tengo que crear un formato comunitario, tengo que encontrar maneras de estar presente sin que todo sea la información. De ese tamaño es el desafío. Es posible que en 5 o 10 años no exista la idea de estos medios de comunicación, del www. Porque incluso el motor de búsqueda podría haber cambiado por completo. Y ahora mismo estamos librando una batalla muy atractiva que es esta. Tenemos un momento de gran hegemonía, de monopolio de Google en las búsquedas con más del 84% y, por ejemplo, Bing con un 8.95%, que es el más cercano. Pero esa batalla se puede acercar mucho más a partir de la asociación, de la sociedad que han tenido Microsoft y OpenAI con ChatGPT, que seguramente va a terminar ganando puntos porcentuales Bing. La búsqueda va a cambiar. No podemos seguir dependiendo de la optimización algorítmica. Esa es una gran realidad. Tenemos, ya les decía, 2 posibilidades. Aquí, recientemente, un creador a través de inteligencia artificial tuvo un hit viral de una supuesta colaboración de Drake con The Weeknd. De inmediato se escandalizaron Drake y The Weeknd. Ellos no tuvieron nada que ver. Su primer mensaje fue que tenía que estar prohibido, que lo bajaran, las plataformas corrieron a bajarlo y demás. Esa es una aproximación, esa es una posibilidad que podemos elegir. Pero está la otra. Grimes, en algún punto, lanza una convocatoria en la que les dice a todos los creadores, a todas las personas, si ustedes crean algo con mi música que se hace viral o con mi voz que se hace viral a través de la inteligencia artificial, yo voy a compartir el 50% de las ganancias con ustedes. Desde mi punto de vista, esa es la opción que tenemos que elegir, compartir. Los derechos de transmisión también van a cambiar. Por ahora los derechos tradicionales es, yo tengo el fútbol, nadie más lo puede transmitir, nadie más lo puede comentar. ¿Qué ha hecho? Ya les decía la Kings League, tú toma el extracto que quieras, habla de él, haz con él lo que quieras, lo importante es, ya les decía, la relevancia comunitaria. Bueno, en conclusión, en muchos de los casos, la inteligencia artificial no va a reemplazar a los humanos, va a cubrir un hueco que está ahí. Hace tiempo que los medios no tienen ilustradores, hace tiempo que los medios no tienen caricaturistas, que los medios no tienen editores de arte. Eso la inteligencia artificial lo puede hacer. ¿La inteligencia artificial también va a procesar mejor los datos? Sí, hay muchísimos medios de comunicación que no tienen especialistas en eso. ¿La inteligencia artificial va a hacer notas informativas? Sí. ¿Ahí va a reemplazar a los humanos? Es posible en la gran mayoría de los casos que sí. Pero lo que tendrían que hacer los medios es reorientar a esos periodistas para que hicieran historias diferenciadas. La pregunta es, ¿lo van a hacer? ¿Quién sabe? Porque a nivel presupuesto lo que quieren es ahorrar, no es tanto mantener la inversión. Entonces, ese es uno de los grandes desafíos que se tienen. El superperiodista del que les hablaba, el verdadero Clark Kent, es ese que no solo informa, sino que conversa, que explica, que orienta, que educa, que entretiene, y que además lo hace, tanto con otros creadores como con la audiencia, como con la inteligencia artificial. Ese es el superperiodista que hemos de perseguir. Pero para eso se requiere
habilitarlo, empoderarlo, permitirle hacerlo y crear medios de comunicación ad hoc a estos tiempos. Ya los medios tradicionales no encajan en los nuevos tiempos y no va a haber forma de que el mundo se obligue a encajar para que los medios, como siempre han estado, sigan existiendo. Ya vivimos la amenaza del descubrimiento, se los decía. Bueno, o te conviertes en un hábito, o te conviertes en un centro de interés y de reunión, como se los decía, o prácticamente vamos a quedar obsoletos. Hoy ya hay muchos medios invisibles, que quizás son negocios, sí, no un muy buen negocio, pero negocio a final de cuentas. Pero si la audiencia no te conoce, pues no estás cumpliendo con aquello por lo que se supone que crearías un medio de comunicación. Y finalmente, la inteligencia artificial tenemos que verla como un arma, como un superpoder que vamos a tener para poder crear contenidos. Mi libro, El último anuncio, y finalmente, bueno, mi libro que casi no se mostró, Panmedials, lo pueden obtener en Amazon, en versión física y digital. Qué bueno que hay algunas aquí en la primera fila. Tal vez están fingiendo solamente, como las que se ponen en primera fila que dicen, ah, mira, ya me interesó. Pero bueno, Panmedials y mis datos de contacto. Muchísimas gracias, espero les haya gustado y no sé si hay tiempo de preguntas y respuestas. Si alguien tiene preguntas, adelante, si no, aquí termina. ¿Hay alguna pregunta? ¿Cómo es el modelo del news que tú trabajas? Que realmente pues a mí me ha impresionado mucho la generación de contenido, la cantidad. Entonces, ¿cómo funciona ese modelo? A ver, el modelo primero fue la curiosidad. La curiosidad en términos de decir, yo ya consumo mucha información, ¿cómo transformo esa información en conocimiento? Entonces lo que quise hacer fue ponerme a escribir diario, porque mi lectura era, si escribo diario, esa información ya se me va a quedar y va a ser parte de mi acervo intelectual, digamos. Y honestamente he encontrado una gran ventaja. Ahora, modelo de negocio, pues me ha servido de posicionamiento en la industria para poder estar en espacios como estos, para poder trabajar a nivel consultor con medios de comunicación y demás, para poder crear programas académicos para la gente. Ahora también con un muro de pago que no te exime, digamos, de recibir contenido, pero sí recibes añadido si es que terminas suscribiéndote, que es un camino que hay que perseguir también, el de la creación independiente. Ese es, digamos, la versión reducida del modelo del newsletter. La versión un poco más amplia, así sea corta, es funciones, porque de todas maneras la generación de contenido demanda demasiado tiempo. ¿Existe un modelo en el sentido de que hay un equipo con el que trabajas o cómo funciona así, sin que tenga que entrar en muchos detalles? No, tengo un equipo que subcontrato para cuando lo requiero, con empresas, sobre todo para desarrollarles contenido. Pero lo propio sí lo hago en un 90% yo, ¿no? Sí, es así como lo hago. Mauricio, cuando te escuchaba acerca de la reinvención, en las conclusiones, recuerdo muchas otras conferencias en las que siempre se habla que los medios y los periodistas deben reinventarse. Cuando emergen algunas aplicaciones, cuando lo digital era un gran problema, ¿por qué los medios, por qué los periodistas entonces seguimos repitiendo lo mismo una y otra vez y no nos reinventamos? Sí, yo lo que creo es que tiene que ver con que nunca de manera significativa la industria verdaderamente ha apoyado esa reinvención. Las reinvenciones se han quedado en esfuerzos independientes de personas y no a nivel industria. A nivel industria, hacer algo distinto se sigue viendo como raro. A nivel industria, con lo primero que te topas es con escepticismo de decir, no, eso no va a funcionar, ese modelo de negocio, tengo demasiado riesgo. Por eso la mayoría de los nuevos medios muchas veces vienen de outsiders o de 3 o de 5 periodistas. Ahora, en Latinoamérica vivimos con mucho temor los periodistas de decir, pues es que aquí ya tengo un trabajo seguro, que aunque se va muriendo, pues lo tengo seguro, y entonces no hacemos lo nuevo, porque claro, crear algo nuevo te cuesta, pasas por muchos momentos de escepticismo, de crisis emocionales, montañas rusas, esa es una realidad. Pero la reinvención, si hablamos todo el tiempo de eso, es porque nunca en realidad la industria se ha reinventado, y yo no veo que se vaya a reinventar de nuevo. Estamos en una etapa de absoluto conformismo y hasta resignación, ojalá se dé. Lo que nos queda a nosotros es a nivel individual, sí atrevernos a reinventarnos constantemente.
Mauricio, hoy en día los jóvenes creo que venimos con ese chip incrustado de que nosotros sí nos gusta innovarnos en los medios de comunicación alternativos, de crear videos en TikTok, pero no le pregunta a los adultos y dicen, no, yo estoy muy viejo para hacer eso, no, yo no quiero mudarme a ese medio porque me parece una payasada o porque me parece algo totalmente absurdo, pero no se dan cuenta que la sociedad va para allá. Entonces, ¿qué mensaje dejarle sobre todo a los medios de comunicación? Nosotros siendo una universidad con un noticiero en donde podría estar mutando y podría estarse transformando en esos medios alternativos. Entonces, ¿qué mensaje dejarle a esa generación adulta que no se ha querido mudar y que tiene ese pensamiento como tan absurdo y tan antiguo? Sí. A ver, primero sí se llega a dar esa sensación de estoy haciendo algo ridículo. A mí me pasó, tengo 39, casi 40, y aún así yo en TikTok decía, no mames, ¿no? Y todavía a veces me ponen chavorruco, y cuando me ponen chavorruco me duele y entro en cierta crisis existencial. Pero primero sí es dar el salto de fe, eso es una realidad, es reconocer que tienes que estar donde está la audiencia, porque al final carece de sentido decir, yo renuncio a esto, porque lo único que vas haciendo es perder relevancia. Más bien tú lo que tienes que entender, si eres joven y se te presenta una oportunidad atractiva en televisión, la debes tomar aunque sea tradicional, aunque quizás no sea tu gran pasión. Y lo mismo del otro lado, si tú te hiciste en televisión, eso no significa que no puedas hacer TikTok. La verdad es que para mí fue una gran satisfacción el decir, escribo un newsletter diario, que para muchos la escritura empieza a quedar obsoleta, y por el otro lado puedo tener 350,000 followers en TikTok. Ese tipo de impactos, pues para mí son muy satisfactorios. Ahora es muy cansado, eso también es una realidad, ¿no? Pero hay que atreverse en eso, a hacerlo. Y sí creo que el periodista se tiene que bajar del pedestal de la seriedad, reconocer que o entretiene o no se va a lograr, o entretiene o no va a tener relevancia cultural. Hola, buenas tardes. Mauricio, yo quisiera en este debate aquí que se armó, en esta conversación, es hasta dónde van los límites en la creación de sus contenidos, porque si bien pues tú nos estás hablando de un contenido de valor que tiene unos propósitos, que busca dar información desde distintas perspectivas, también encontramos que en TikTok no hay límites y que cualquier contenido que te genere seguidores, sin importar si estás vulnerando los derechos de los otros, es válido, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería como tu postura o tu reflexión frente a cuál es el valor por obtener un clic? ¿Todo se vale? ¿Todo se permite desde tu perspectiva? Pues mira, yo lo que creo es que eso mismo que hacen muchos creadores de llevar las cosas al límite con tal de tener visitas es lo que han hecho los medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación han hecho exactamente lo mismo que los creadores. Se copian notas, mienten, exageran, tienen clickbait. Eso mismo pasa en TikTok. Pero en lo que hay que concentrarnos es en la otra parte, en los TikTokers que sí tienen una opinión diferenciada, que sí toman los datos. Desde mi punto de vista, va de eso, va de intentar concentrarnos en lo positivo e identificar que al final pasa. ¿Por qué? Porque el TikToker, para mantenerse vigente, necesita algo más que TikTok. Y así como los que somos viejos, si cabe la expresión, tenemos que adaptarnos, los TikTokers tienen que aprender a hacer formatos largos, tienen que aprender a hablar en público. Soy muy amigo de gente que tiene empresas relacionadas a TikTokers y decían, pues es que no les puedo pedir que hagan un podcast, no les puedo pedir que estén en un video de 10 minutos, porque no saben qué decir, no saben escribir y no saben improvisar. En los TikTok Awards en México hubo un momento en que el prompter se apagó y los dos TikTokers se quedaron callados varios segundos, fue un caos. No supieron qué decir, y luego un TikToker al día siguiente quiso salir a decir, es que no es tan fácil, compréndanlo, y por fortuna la audiencia lo destrozó. O sea, viene de los dos lados. Nosotros creemos que lo nuevo no tiene estructura, y los nuevos creen que con ser simpáticos ya es suficiente, y ninguno de los dos casos es el ideal, evidentemente. Yo me voy a permitir hacerte una pregunta que es existencialista, si se quiere, y además muy provocativa, ¿no? Número uno, has dicho algo que es herético en el espacio de la academia, y es que el entretenimiento también fomenta el cambio social, algo que a través del entretenimiento nosotros también podemos servir a la construcción de paz. Ante todo este panorama, pues que tiene de comunicación y de marketing digital y también de periodismo, la pregunta provocativa es la siguiente. ¿Tienen sentido las facultades y escuelas de comunicación social y periodismo tal cual como están configuradas hoy día? ¿Estamos conectados como facultades de comunicación social y escuelas de periodismo
con el mercado de trabajo. Y número 3 y última, para no seguir, ¿qué tanta cibercultura haría falta que nosotros enseñásemos en nuestras escuelas y facultades para poder responder a estas necesidades emergentes que ni siquiera conocemos en las universidades? Sí, a ver, primero yo pienso que las carreras de comunicación, que la capacidad de crear contenido es algo que debería estar de tronco común en niveles más abajo. Aunque de manera natural la mayoría de las personas hoy ya lo sabe hacer, o sea, es un problema quizás todavía de los de 23, 25 para arriba, las nuevas generaciones ya nacen entendiendo que pueden crear contenido, eso por un lado. Segundo, sí considero que las facultades de periodismo, de comunicación a nivel mundial están quedando obsoletas porque se concentran en las plataformas tradicionales, televisión, radio, cine, y no en que tengan la capacidad de crear formatos cortos. Que ojo, no se trata de omitir, no se trata de quitar radio, televisión, porque ahí están, pero sí se trata de enseñarle a los alumnos cómo crear formato corto, cómo trascender, cómo tener su marca personal, cómo aprender a administrarse, cómo los deberían preparar. Eso es fundamental para ser emprendedores o para ser creadores antes que para ser empleados. Porque este discurso de, ay, voy a ser empleado y de periodista no puedo ser millonario, a ver, no se trata de que quiera ser millonario, pero también sí creo que se trata de que no nos condenemos a que el periodista va a vivir de anécdotas de me tocó cubrir 10 mundiales, pero me la paso muy mal en mi casa porque no tengo dinero. Porque en muchos casos esa es la historia, ¿no? Entonces hay que intentar cambiarla y creo que el factor negocio, el factor entretener que ya decías es clave. ¿Por qué? A ver, tú con un niño, ¿qué necesitas? Le vas enseñando a través del entretenimiento. Tenemos audiencias que son primarias, que son, si cabe la expresión, sin ofender, ignorantes en un tema, pues tienes que crearles narrativas didácticas. Esa didáctica a veces contempla entretenimiento. ¿Cómo lo haces? Abriéndote a esas cosas. Y démonos cuenta, en las producciones de ahora hay continuamente saltos, hay ganchos de entretenimiento, por eso hay películas como Todo en todas partes al mismo tiempo que te trasladan de un lugar a otro, que es comedia pero también es drama. Pues al final necesito entender que si no mantengo la atención de la gente no voy a lograr nada. Eso es entretener. Entretener no tiene que ser la risa fácil. Entretener es la capacidad que tenemos de mantener la atención de la gente. Si no logramos mantener esa atención, pues somos intrascendentes. Yo eso es lo que diría. Bueno, pues muchísimas gracias a Mauricio Cabrera. Mañana aquí en el Auditorio Quincha, desde las 8 de la mañana, nuevas conferencias, nuevas ponencias. La mediación digital en la UAO, convergencia y diversidad de formatos educativos desde los propósitos de aprendizaje y la heterogeneidad de los públicos. Panel con profesores del programa de comunicación social que modera Germán Gallego. A las 9:15, presentación del libro En extrañas circunstancias de la autora Victoria Eugenia González, decana de la Facultad de Comunicación Social Periodismo de la Universidad Externado de Colombia, modera Paola Gómez, jefe de redacción del diario El País. Y a las 10 de la mañana, escenarios de futuro para los medios de comunicación, cómo prepararlos y trabajar en ellos, a cargo de Mario Tascón. En la tarde, las ponencias habituales. Muchas gracias.